¿Qué tal, queridos amigos? En estos tiempos tenemos que hablar del respeto a la ley, del Estado de Derecho, de los conceptos de nación, Estado, presidente, porque todo está revuelto. Y ahora no parece que podamos encontrar la sincronía para poder darle gobernabilidad a este país. El enfrentamiento torpe entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, generado por el titular del Ejecutivo sin duda, ha puesto en predicamento a las instituciones democráticas del país. Lo contrario de lo que opina el presidente, porque el presidente aduce que él lo que quiere es defender el voto limpio. Pero ¿cómo va a defender el voto limpio si no se ha emitido ninguno? Si esto va a ocurrir hasta el próximo 6 de junio. Es decir, se está quejando de algo en una especie de ejercicio de prospectiva, creyendo que no va a poder controlar las elecciones o que las quiere controlar. Entonces está entre la sospecha de que los números van cambiando todos los días y su partido se arrincona porque además hay decisiones en casi toda la República de aquellos grupos militantes de Morena que se vieron afrentados por las resoluciones partidistas a favor de arribistas que no tenían nada que hacer como candidatos, artistas de la legua, deportistas con cierta famita diríamos, políticos que convergen de otros partidos porque les conviene seguir usufructuando el patrimonio nacional. En fin, toda una gama de personajes que distan mucho de lo que queremos los mexicanos que sean los miembros de la clase directiva, de la clase dirigente de este país. Pues bien, hay quienes confunden la legitimidad del mandato de López Obrador. Aducen que los 30 millones famosos de votos que obtuvo, que no son más que la tercera parte de los empadronados, que ya suman 90 millones de votos, 90 millones de personas, con derecho a votar. Esto les resuelve todo tipo de problemas. Es legítimo el presidente, tuvo 30 millones de votos y todo lo que haga es correcto. Pues no es así. No es así porque el presidente tiene facultades limitadas, absolutamente limitadas por la Constitución General de la República. No puede hacer más de lo que ahí le está exprofesamente ordenado. Por eso se habla de que es el mandatario el que obedece, no el mandante. El mandante es la soberanía popular, todos nosotros, ustedes y yo. Así es como se concibió la Constitución del 17, con una sabiduría extraordinaria que logró colocar a este documento como uno de los más vanguardistas de su época y que a medida que han pasado los sexenios y los presidentes procaces, se ha ido convirtiendo en un amasijo de reglas que nadie cumple, con más de 600 reformas que convierten a su texto en confuso y además absolutamente caduco. Debe ya hablarse de la posibilidad de que esto se resuelva, pero no ahora, porque bajo un sistema autoritario y dictatorial se generaría tal situación que la Constitución, si se llegase a suplir con otra, constituiría un agravio contra los derechos de los mexicanos. No una modernización como se pretende, porque sencillamente hemos visto cómo el presidente ha hollado todas las leyes que él juramentó hacer cumplir y cumplir, y no lo ha hecho. Miren ustedes, en el caso del diferendo brutal contra el INE, el presidente y sus esbirros, entre ellos el aspirante frustrado al gobierno de Guerrero, el señor Félix Salgado Macedonio, quien ha dormido a las puertas del INE, advirtiendo groseramente que no habrá elecciones en Guerrero, porque él las impediría con sus huestes, si no está
el propio Félix Salgado en la boleta y que además advierte y amenaza a los presidentes, al presidente consejero del INE y a sus consejeros, a los demás consejeros, aduciendo que ya tiene las direcciones de sus casas como para decir, si no se resuelve esto a mi favor, decir, si se suspende la decisión del INE de no registrar la candidatura de este personaje precisamente por violador, en este caso, de las reglas del Instituto Electoral y de la ley electoral también, que precisa que los candidatos deben dar cuenta de sus actos de precampaña y de los costos de esta. Por ello, fue impuesta la sanción de retirarle el registro a su candidatura en los casos del candidato a gobernador de Guerrero, el señor Salgado Macedonio, el compadrito amado de Andrés Manuel, y de Michoacán, Raúl Morón, quien parece que ya la brincó gracias a la intervención oficiosa del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Esto es el resumen de lo que ha pasado en los últimos días. Solo que nadie ha mencionado algo. La legitimidad que se obtiene en las urnas se puede ir perdiendo en tanto el primer mandatario que fue electo en 2018 y que asumió su cargo en diciembre de ese mismo año, va incumpliendo sus propias ofertas y sus propias perspectivas políticas. La legitimidad debe ganarse todos los días cuando se trata de la vía democrática, porque no es el presidente el que obtiene una especie de derecho de corso para poder hacer lo que su voluntad requiera, en tanto que se asume que fue votado y bien votado por una mayoría de electores absolutamente irreversible y sin mayores impugnaciones. Esto es real, es cierto, pero, repito, no se acaba ahí la legitimidad, porque entonces, si el presidente se vuelve un truán, pues entonces no tendríamos más remedio que esperar a que acabara de saquear a nuestro país para poder intentar revocar todo lo hecho por este mandatario que se sale de cauce. Es el caso. Ahora el señor López Obrador ha ido perdiendo su legitimidad política y no solamente eso, ha perdido el cauce de la legalidad, porque si a lo legal nos vamos, ya fue condenado por el juicio ciudadano que organizó el movimiento Frena, el Frente Nacional, en el que fue acusado por 15 delitos y ante una multitud de 400,000 personas aproximadamente, se le declaró culpable, con una voz que estremecía al monumento a la revolución. Pues bien, ahora mismo, Félix Salgado Macedonio, guerrerense con sus huestes, que son ya casi elementos que están al servicio del crimen organizado políticamente, ha cometido ya varios delitos. Por ejemplo, el delito de amenazas, que está penado en el Código Penal Federal en el artículo 282, con 4 y hasta 8 años de prisión. Amenazas concretas en contra de la seguridad del presidente consejero del INE y de los demás consejeros, diciéndoles que va a obtener las direcciones de sus casas como una advertencia para él y sus familias, lo cual representa ya algo mucho más grave. Estamos hablando de que se puede hablar ya de conspiración, de sabotaje a los derechos que tenemos los ciudadanos a contar con la seguridad de Estado, los derechos del Estado mexicano. No se puede hablar de delitos contra la seguridad nacional si no se observa esta política belicosa de Félix Salgado como una consecuencia
de estos delitos, porque está poniendo en predicamento la seguridad nacional al decir que el órgano rector de las elecciones, siguiendo la línea del señor López Obrador, es un germen de antidemocracia cuando es precisamente lo contrario, o cuando menos para eso está señalado. El INE logró su autonomía con muchas luchas democráticas por parte de personajes que han quedado en la historia. Logró separarse de ese infeccioso foco que mantenía a la Secretaría de Gobernación bajo la titularidad del Ejecutivo Federal, es decir, el secretario de Gobernación mancomunado con su patrón, el presidente, para hacer del Consejo, así se llamaba el Consejo Electoral, el órgano que regía y manipulaba las cifras electorales. Por eso nació el INE, por la vergüenza que causó el fraude y la usurpación de Carlos Salinas del Poder Ejecutivo en 1988. No se puede entonces hablar de que el INE es el supremo poder conservador. Esto es una felonía y lo sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador, porque este INE, el que está ahora siendo criticado por él, fue quien le dio a él la victoria hace un poquito más de 2 años, en el 2018, para obtener la presidencia de la República, a la que desgraciadamente ha escupido y ha pisoteado. Andrés Manuel ha perdido todo piso, toda credibilidad, toda decencia, todo ánimo legal. Se ha vuelto un presidente que ya no tiene legitimidad porque ha perdido su legalidad. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.